ejecutar el proceso de comparación de números mediante diferencia y razones, ¿ya? Cuando hablamos de diferencia, estamos hablando fundamentalmente de resta. Razones, en el fondo la razón es una proporción. En el fondo es comparar, ¿verdad?, dos cifras, pero teniendo en cuenta un tercer punto de vista o un tercer ámbito de comparación que sería el número 100. Por eso se habla de una proporción, ¿ya? Después, por cierto, van a haber distintos mecanismos de aplicación y hay instancias en la cual se puede aplicar. Ya, la primera es bastante, yo diría, simple, la comparación por diferencia. La vamos a leer, ¿verdad? Y tratar de darle una explicación lo más pertinente posible. Dice, ¿cómo somos y cómo vivimos los chilenos y chilenas? Cada 10 años se realiza en nuestro país el censo de población y vivienda, con el objetivo de establecer la evolución de la población y condiciones de vida. El último censo realizado en el 2002, en realidad no el último censo, entregó los siguientes resultados acerca del total de habitantes. ¿Ya? Claro, efectivamente el último censo fue el 2017. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el censo del 2012 adoleció de muchos vicios. Yo me acuerdo que en un momento dado se dijo que iba a ser el mejor censo de la historia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero la verdad que fue el más malo de la historia. Bueno, después, ¿no es cierto?, cuando hubo cambio de gobierno, ¿verdad?, se hizo otro. Claro que los defensores del primer censo, el del 2012, dicen que la proyección que ellos hacen de su censo prácticamente son cifras idénticas al censo del 2017, pero de todas formas, aunque sean como cifras en bruto similares, ¿ya? Es que los que hicieron el primer censo, el 2012, hablan de que la proyección estadística de ese censo más o menos coinciden con las cifras entregadas en el segundo censo, que fue un gastadero de dinero de más. Está bien, puede ser, desde el punto de vista estadístico, pero generó duda. Gente que nunca, nadie fue a la casa a entrevistarlo, ¿verdad? O, por ejemplo, imágenes de encuestadores que en la calle ellos estaban llenando el cuadernillo de información. Y eso fue denunciado. Entonces, cuando un mecanismo de tipo estadístico tiene esos vicios de forma, evidentemente la información no es confiable, aunque se puede arguir lo contrario después. Bueno, sus resultados indican que la población efectivamente censada llegó a un total de 17.574.003 personas. ¿Ya? De ellas, 8.601.989 ya corresponde a hombres. Esto es un 48,9%, ya, hombres. Y 8.972.014 son mujeres. Eso equivale a un 51,1%. Es decir, poquito más de la mitad del país, los habitantes del país son mujeres y un poquito menos de la mitad del país son hombres. El número de viviendas, en tanto, fue de 6.499.355, de las cuales 6.486.033 ya corresponden a viviendas particulares, lo que equivale a un 99,8%, y 12.822 a viviendas colectivas, esto es un 0,2%. Lo anterior refleja que entre el 2012 y el 2017 la tasa media anual de crecimiento de la población se ubicó en 1%. Es decir, en general, ¿verdad? Si uno toma lo que creció, por ejemplo, ya, miren ese gráfico que está ahí, del año 52 al 60, la tasa creció en un 2,5%, alto. Después baja a un crecimiento de un 2%, después se mantiene en un 2%, ¿ya? Ojo, acá no es, ustedes pueden decir, pero ¿cómo? Si aquí más o menos es la misma instancia, ¿por qué cambia? No, es la diferencia entre la cantidad de la que hace eso. Es decir, la población del año 60 versus la población del año 52 hace que haya este nivel de crecimiento, pero también hay que considerar una cosa, acá estamos hablando de una cantidad distinta. ¿Ya? Entonces, en general, este crecimiento es alto, porque aquí pasaron 8 años a un 2,5% de crecimiento. En cambio, acá pasaron 10 años a un 2% de crecimiento. O sea, este número es bastante alto. Ya, después pasaron 12 años, del 70 al 82, y se mantiene más o menos estacional el crecimiento de un 2%. Después, del 82 al 92, baja a un 1,6% de crecimiento. Ya no es que la población chilena haya bajado, no, el crecimiento bajó. Recuerden, personas de más edad, ¿verdad? A lo mejor se acordarán que en ese tiempo el Estado de Chile
aplicó una política masiva de planificación familiar en estos años. Incluso se decía, a lo mejor equivocadamente o a lo mejor correctamente, ¿verdad?, que era muchas veces sin el consentimiento de las personas, especialmente las mujeres. ¿Cierto? Implante intrauterino, ¿verdad? O masificación de la pastilla anticonceptiva, es decir, una política de control de la natalidad. Y eso se vio reflejado, miren. Baja el crecimiento, repito, el crecimiento de un 2 a un 1,6. ¿Verdad? Y de hecho, después el crecimiento nuevamente baja a un 1,2, es decir, entre el 92 y el 2002, nuevamente la población siguió creciendo a un nivel cada vez menos, alto, menos de suma, ¿ya? Se fue arrastrando el crecimiento. Después del 2002 al 2017, sí, hubo un decrecimiento de la población en cuanto al aumento de nacimientos de un 1,2 a un 1. Ya, reitero, este nivel en rojo, de 1,5 a 2,5, a 2, a 2, a 1,6, 1,2, 1,0, ¿ya? Es el porcentaje de que la población aumentó en cuanto a la diferencia. Estas barras es el aumento poblacional de manera bruta, es el número de chilenos. Por ejemplo, acá, hay que aumentar un poquito ahí, miren, acá en el año 52 Chile tenía 5.932.995 habitantes, 5 millones, casi 6. El 60, 7.374. El 70, 8.884, casi 9. El 82, 11.329.000. Después pasamos a 13 millones de fracción, 15 millones de fracción, el 17, perdón, 17 millones y medio, digamos. Hoy día la tasa de proyección, estamos hablando más o menos de 19 millones de chilenos en la actualidad, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista del crecimiento poblacional, nuestra tasa de natalidad es baja. En Chile, ¿no es cierto?, la población crece poco. Hay muchas razones que ellos lo acreditan, como estamos en matemáticas, no es el momento de analizarlo, ¿verdad? El tema económico, de repente puede ser, ¿no es cierto?, los proyectos de vida de las personas, que a lo mejor, ¿no es verdad?, el estilo de vida o las perspectivas de vida de la persona, el tema de la maternidad, de la paternidad, de la vida de familia con hijos, familias numerosas como era antiguamente, ya no es algo tan importante, etc. Eso es una serie de cosas que en este momento se las puedo dejar mejor al profe Seba en historia y geografía, ¿verdad? En ciencias sociales. Acá, desde el punto de vista de la comparación estadística, se aplica una comparación por diferencia. Es decir, yo tengo una cifra del 52 y la comparo con el 60 en cuanto a los millones de habitantes. Entonces, esa diferenciación me permite comparar cantidades. Lo mismo en cuanto al crecimiento poblacional, ¿ya? Acá, por ejemplo, a ver, aquí no sale el censo anterior, pero en el año 52 se produjo un crecimiento de 1,5 millones. O sea, Chile, en virtud del censo anterior, crecimos en ese nivel. Al 60, es decir, 8 años después, crecimos a 2,5, es decir, 2 millones y medio. Lo cual, repito, un país como el nuestro no deja de serlo. Después el crecimiento bajó un poco en 2 millones. O sea, en el año 60 Chile creció, en relación al censo anterior, en 2 millones y medio. En cambio, en el año 70, 10 años después, crecimos en 2 millones solamente. Considerando que acá son más años. Se dan cuenta que son 10 años de diferencia, en cambio acá fueron 8 solamente la medición. Entonces, eso también hay que considerarlo, ¿ya? Números brutos, pero intervalo de tiempo que está generando esa instancia. Europa es peor, ¿eh? Europa, por ejemplo, el grado de crecimiento de la población es mucho más baja. La población europea, ¿verdad?, es una población que tiende a envejecer, Las generaciones mayores europeas, estoy pensando sobre 40 años, sobre 45 años, sobre 50 años, cada vez son más numerosas. Y acá lo mismo, tendemos a lo mismo. Ya los grupos etarios mayores cada vez son justamente más numerosos, por lo tanto eso preocupa como proyección de país. Y uno, fíjese, en educación, eso algo se refleja, lo que estoy diciendo. Yo me acuerdo de mi inicio de mi carrera docente, por ahí por el año 91, generalmente los kinder, los primeros, los segundos básicos, eran cursos tremendos numerosos. En cambio, hoy día, el grueso del número de estudiantes no son los primeros, el pre-kinder, kinder, primero y segundo, no. Está como en la mitad, séptimo, octavo, medio. Eso también refleja que en educación también la población
tiende ¿cuánto se llama? A disminuir en caso de la población más joven. Bueno, comparación por diferencia, de acuerdo a lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. De acuerdo con esta información, podemos obtener las siguientes conclusiones. En 1917, Chile tiene 2.457.568 habitantes, más que el 2002. ¿Ya? O sea, entre el 2002 y el 2017, Chile creció en este número de habitantes en forma bruta. O sea, números puros, no porcentajes, puros. ¿Ya? O también podemos decir que en el año 2002, Chile tenía 2.457.568 habitantes menos que el 2017. Entonces, ambos casos estamos hablando de una comparación por diferencia, es decir, utilizando una resta. Ya, en estos casos hemos estado comparando dos periodos de tiempo por diferencia, restando. ¿Ya? ¿Cómo aplicamos esto? De la siguiente forma. ¿Cuántos habitantes tenía o había en Chile de acuerdo al censo 2002? Claro, porque acá, en esta diapositiva, si uno va a la diapositiva anterior, podemos tener el tiro del dato, digamos, pero obviemos eso. Decimos acá, basándonos en los conocimientos de esta diapositiva, que es lo siguiente. ¿Cuántos habitantes había en Chile de acuerdo al censo 2002? Para determinar eso, ¿cómo lo podemos hacer? Digamos, ¿verdad? O pongamos en consideración, ya, la población del 2017, 17.574.003, menos la diferencia entre ambas poblaciones, del 2017 y 2002, que fue esa cantidad de habitantes, 2.457.568. Si yo hago la resta entre ambos, ¿verdad? ¿Qué número me va a dar? ¿Qué cifra? 15.116.435. Por lo tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, ¿verdad?, que en ese año 2002 había esta cantidad de habitantes, que la coincide, ¿cierto?, con la escala de la otra diapositiva. Entonces, en el fondo, ¿qué nos está diciendo esto? Que la comparación de cifras por diferencia también nos ayuda a, de alguna forma, ¿verdad?, descubrir una cifra que no conocemos, pero a partir de dos cifras conocidas. Acá yo sé, por ejemplo, bueno, qué población hay en Chile en ese año, del 2017. La diferencia que hubo en relación a la del 2002, esa, hago la resta y me da este resultado. ¿Ya? Este resultado. Reitero, yo siento que la comparación por diferencia no es compleja. Es cosa, ¿cierto?, de restar dos cantidades sabidas de antemano. Ya, ahora vamos a hablar en el fondo, de la comparación por porcentaje o por cociente de razones. ¿Ya? Es decir, utilizando el porcentaje como medida estadística. Acá les pido disculpas de antemano por los ejemplos de artículos que pusimos. Tal vez sacamos este ejercicio de épocas pasadas, ¿ya? Televisor a color, grabadora, DVD, equipo de música, ¿ya? Pero bueno, usted piensa que un LED, una grabadora puede ser, ¿no es cierto?, un celular, ¿ya? Grabadora ya no existen. DVD, bueno, un MP3, ¿ya? O algo por el estilo. Equipo de música puede ser un baffle. Bien, muchas veces la información es entregada en porcentajes para una mejor comprensión de ella. Por ejemplo, una tienda de artículos electrónicos representa las ventas diarias de la siguiente forma. TV a color, se vendieron 26 televisores y eso corresponde a un porcentaje de 34%. Grabadora, 14 unidades vendidas, luego corresponde a un porcentaje de 1,5%. DVD, 18 unidades vendidas, 20%. Equipo de música, 22 unidades vendidas, porcentaje 28,5%. Y el total es 80. El total, ¿no es cierto?, de lo que se vendió en esa tienda de electrónica son 80 unidades vendidas de todos los rubros que ahí aparecen. Ese total equivale al 100%. Entonces, si yo sumo hacia abajo los ejemplos por unidad vendida, me tiene que dar 80, que es el problema. Si yo calculo el porcentaje de cada uno de estos rubros y lo sumo esos porcentajes, me tiene que dar 100%. Si yo sumo estos 4 números y no me da 100%, que sí que algo hice mal, ¿ya? Tendré que revisar, ¿verdad?, el cálculo del porcentaje, ¿ya? Pero confiemos que sí nos da 100%.
Ya. Ahora, observamos que el total de artículos vendidos corresponde al 100% y las cantidades de cada artículo corresponden a una parte de ese 100%. ¿Ya? La suma de ellos nos da el 100%. Los datos se suelen entregar en porcentajes. Esto se hace más fácil su comprensión. Es una comparación de una parte del todo. Así, cuando se habla del 20%, quiere decir que son 20 de cada 100. ¿Ya? Por ejemplo, el 10% quiere decir que 10 de cada 100 unidades que contemos. ¿Ya? El porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. ¿Ya? También se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa de cada 100 unidades. Se usa para definir relaciones entre dos cantidades. ¿Ya? Por ejemplo, ya, vamos al tiro concretizando. Yo digo, necesito obtener el 25% de 21. ¿Cuánto es el 25% de 21? Ya, entonces, más adelante está explicado, voy a adelantar uno de los métodos, que es como el método un poco más razonado, ¿ya? Que te implica un razonamiento proporcional. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito sacar el 25% de 21. ¿Qué quiere decir? Que el 100% es 21. ¿Ya? El 100% de este ejemplo que acabo de inventar es 21. Como el 25%, ¿ya? Es X. ¿Se entiende? Yo tengo que entender que en el fondo estoy comparando una cantidad en relación a un estándar 100. En este caso, en este ejemplo que yo acabo de improvisar, ¿no verdad? Yo digo que el 100% de este ejemplo es 21. ¿Ya? Porque estoy sacando el 25% de 21. Como el 25%, no lo sé, X. ¿Ya? No lo sé. Ya, entonces, ¿verdad? ¿Qué debería hacer? Multiplicar, utilizando esto es regla del 3, ¿no es cierto? Yo debería multiplicar de manera cruzada. Entonces yo digo 100x, ¿ya? 100 por x, 100x. Y acá 21 por 25. 21, lo voy a sacar primero, después lo vamos a hacer, por supuesto, más abreviado. Por 25. ¿Ya? Ya. ¿Cómo sigo despejando la x? Digo x acá, entonces acá necesariamente, para hacerlo más rápido, lo voy a hacer así, digo 21 por 25, 21 por 25, me da 525. Ya, 525, ¿no es cierto? 21 por 25, 525. Y esto es dividido o partido por 100. Recuerden, cuando yo estoy haciendo una división por 100, yo puedo utilizar la siguiente estrategia, ¿verdad? Para dividir sin dividir. ¿Cómo? Así. X, ¿verdad? Después se dan cuenta que no es necesario hacerlo con tantos pasos. Esto es la primera nomás. Ya, yo tengo una coma acá, en la coma imaginaria. ¿Cuántos ceros tiene el 100? 2. ¿Cuántos lugares me debo correr hacia la izquierda? 2 también. 1, 2. Por lo tanto, acá 5,25. 5,25. En otras palabras, el 25% de 21 es 5,25. Ya, yo sé que hay más métodos para sacar un tanto por ciento. ¿Ya? Como el siguiente que vamos a usar nosotros, que es el más recurrente, que es el factor 0,05, 0,01. ¿Ya? Pero este método, el de la proporción, plantearlo como un razonamiento en forma de proporción, tal vez es, por así decirlo, el más aconsejable para partir calculando. Después usted puede resolverlo de la manera que quiera, incluso el factor 0,01 es como más directo, si se quiere, porque implica multiplicar por un decimal. Acá nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que 25% de 21, el 100% de este ejemplo es 21. 100 es a 21. Como 25, que es el porcentaje que yo no sé, es X. ¿Ya? Y para despejar una X en forma de proporción o regla del 3, multiplico cruzado. 100 por X, 100X. 21 por 25, en este caso me da 525. Y el 100 que está multiplicando la X, divide al 525.
y yo sé que para dividir cualquier producto, o cualquier número, mejor dicho, por una potencia de 10, ¿no es cierto? Utilizo el mismo número y corro hacia la izquierda tantos ceros como, tantos lugares, perdón, como cero tenga el número, en este caso 2. Ahí, 1, 2, 5,25. Y ahí está. ¿Ya? Ese es el porcentaje. Hay bastante más ejemplos y vamos a hacer harto, ¿ah? Pero ustedes, ¿no?, se vayan acostumbrando. Bueno, calculando porcentaje. En primer lugar, es necesario considerar que el porcentaje se denota utilizando el símbolo porcentaje o tanto por ciento, que matemáticamente equivale al factor 0,01. De aquí ya lo están presentando ya. Y que se debe escribir después del número al que se refiere, dejando un espacio de separación. Ya, por ejemplo, 32% de la representación numérica de la siguiente comparación. De cada 100 unidades se deben considerar 32 para los efectos deseados. ¿Ya? O sea, si uno quiere calcular el 32%, es como decir, de 100, yo voy a considerar 32. Esa es la comparación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calcula eso? Por ejemplo, el 32% de 800. ¿Ya? Una forma bastante directa y amigable, ¿verdad?, es utilizar el factor 0,01. 0,01. ¿En qué consiste eso? Es que el porcentaje que te están pidiendo, en este caso 32, yo automáticamente lo transformo de acuerdo al factor 0,01 y multiplico, en este caso 800 por 0,32. Es decir, yo en el fondo yo coloco un 0 y una coma acá. ¿Ya? 800 por 0,32. Ya, ¿qué es lo que hice yo de verdad? Yo multipliqué 32 por 0,01 y me da 0,032. 0,32, perdón. ¿Ya? Y si yo multiplico eso, 800 por 0,32 me da ese resultado. ¿No me cree? Hagámoslo. Entonces digo 32 por... Hagámoslo con todo el desarrollo para que quede clarito que es así, por 0,01, que es el factor que se recomienda utilizar. Después uno lo hace de forma mecánica, ¿va? No necesariamente hacer lo que voy a hacer yo ahora. Entonces, 1 por 32, 32. ¿No es cierto? 0, 0, 0 por 0 por 2, 0, 0 por 3, 0, y este también 0, 0. 0, 0. Ya, sumo. 2, 3, 0. 0. Ya, ¿cuántos decimales tiene acá? ¿No es cierto? 2. 1, 2. Pum. Y ese otro 0 no vale. ¿Ya? O sea, 32% equivale a 0,32. Y ese 0,32, ese lo multiplico por el número a considerar, en este caso 800. Y digo 800 por 0,32 y me da ese resultado. ¿Se dan cuenta? Después no es necesario estar haciendo esto. Yo lo estoy haciendo acá para demostrarles. ¿Ya? Yo digo, por ejemplo, el 56%. Ya, 56%. ¿Cómo queda esto en factor 0,01? Ya. Si yo lo transformo, ¿verdad?, a factor 0,01, me queda 0,56. ¿No es cierto? Ya. Otro. Yo quiero sacar el 80% de lo que sea. 80%. ¿Cómo queda 80%? ¿Cierto? 80% por 0,01 me queda 0,8. ¿Por qué 0,8? Porque en realidad es 0,80. Pero el 0, ¿verdad?, a la derecha de la coma, y no habiendo ningún otro decimal, eso se elimina. ¿Cierto? Ahí, 1, 2, 0, ¿ya? Bueno, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces, repito, existen estos dos sistemas, multiplicando, y después lo vamos a hacer a comienzo con los dos sistemas, para que ustedes vean que tiene que dar lo mismo. Ya, mediante proporción. Dice, de acuerdo con este método, se debe hacer una comparación de cantidades y luego representar dicha comparación en forma de proporción. Ejemplo, en un colegio de 446 estudiantes, el 55% son mujeres. ¿Cuántas alumnas tiene ese colegio? ¿Ya? Se debe razonar de la siguiente manera. ¿Ya? 446 es el 100%. ¿Viste? El 100% es a 446. ¿Ya? Y 55%, que es lo que me pide el problema, X.
X en matemáticas significa que yo no lo sé, que no lo sé, ¿ya? Entonces, como explicaba yo antes, en esta proporción, para calcular, para despejar el valor de la X, tendré que multiplicar cruzado. Y digo 446 por 55, y me da eso, 24.530. Compruébenlo. ¿Ya? 100 por X, 100X. Ya. Y acá el número, en este caso 100, que está multiplicando la X, divide al 24.530. Entonces, ¿cómo yo divido? Con lo que yo le he dicho en otra oportunidad. Hago cuenta que aquí hay una coma imaginaria. ¿Ya? ¿Cuántos ceros tiene el 100? 2. Corro 2 espacios hacia la izquierda. 1, 2. Ahí. Ahí ves. Entonces me queda 245,3. ¿Por qué? Porque el 0, cuando queda a la derecha de la coma y no hay ningún decimal después de él, se elimina. Por lo tanto, en ese colegio, y como estamos hablando de personas, ¿verdad? El coma 3 no tiene sentido. Por lo tanto, se aproxima a la unidad inferior en este caso, porque si es 1, 2, 3, 4, se aproxima a la unidad inferior. Por lo tanto, de acuerdo a este cálculo, ¿verdad? En ese colegio hay 245 estudiantes mujeres. ¿Ya? Bueno, hagamos esto mismo, pero con el sistema, ¿cierto? Factor 001. Ya, ¿qué tengo que hacer ya? Primero se aconseja ordenar los datos. 55, el fondo es 55%, ¿ya? De 446. Yo digo que aquí hay que multiplicar, ¿no es cierto? Utilizando el factor 001. Ya. Entonces yo digo 446 por... Ya, sorpréndame, ¿por qué? ¿Cuál es el número que va ahí? ¿De acuerdo a este sistema? ¿Qué número iría ahí? 55. Ya, casi, le falta un cachito para que esté todo de gorra. 0,55. ¿Cómo? 0,55. 0,55. ¿Ya? 0,55. Como es un tanto largo, multiplicamos tantos números ahí, lo voy a hacer ayudándome de mi vieja calculadora. Entonces yo digo 440, podemos hacerlo manual, por si acaso. A mí hasta me gusta más porque así pierdo más tiempo, ¿no? Por 0 puntos, no sé. Y me da lo mismo, pues. ¿Lo veo ahí? 245. Ya. 245,3. ¿Ves? Hágalo usted y compruebe. No me crea, hágalo y compruebe. Acuérdense que si se dan cuenta que me equivoqué, yo soy súper receptivo. ¿Ya? Le pongo un 1 después nomás. Ya. Pero aquí lo tengo igual. Lo tengo igual. ¿Ya? No, se me corrige, no tengo ningún problema. A veces se me empañan los lentes y el 5 lo veo como 3, ¿no es cierto? ¿Ves? Es que tiene que dar igual, muchachos. Broma aparte, tiene que dar igual. Si no nos da igual, hay que revisar. Algo hicimos mal. Pero en este caso, afortunadamente, no. ¿Ya? ¿Qué sistema usar, profesor? El que usted quiera, pues. Ah, es que yo allá en el Polo Norte aprendí de otra forma. Perfecto, no hay ningún problema. Usted utilícelo como lo hacían los esquimales, no hay ningún drama. ¿Ya? Lo que pasa es que siempre, en toda clase, ¿no es cierto?, de matemática en cuanto a porcentaje, se parte explicando el sistema proporcional. Que esta cantidad equivale al 100%, como esta otra equivale a X. ¿Por qué motivo? Porque esa es la forma más racional de razón, ¿ya? De razonamiento me refiero, que la otra. ¿Ya? No sé, pues yo digo, porque tú, el 50% de 34. Ah, 50% yo sé que es la mitad, pues dividido por 2. Ya, está bien, ¿no es cierto? Porque siempre el 50% es la mitad, ¿verdad? El 50% de 34 es 17, ya, está bien. Pero hagamos los pasos para razonar en torno a eso. ¿Qué es lo que digo yo? Que 100% es 34, como 50 es X. Y si yo resuelvo eso, me tiene que dar 17. Que es lo mismo, ¿verdad? Que si usted multiplica o divide por 2. ¿Se dan cuenta? Si las matemáticas, de verdad, siempre hay atajos, muchachos. Y todos los atajos son bienvenidos en la medida que nosotros lo entendamos con razonamiento. En el fondo, el factor 0,01, ¿qué es lo que es en el fondo? Es una división encubierta, si usted quiere. Claro, usted multiplica por ese factor, el fondo está dividiendo. Está dividiendo y saca el porcentaje de esa forma. ¿Ya? Bueno, volvamos a la tabla de la diapositiva 4. Dicha tabla indica que el 20% de las ventas corresponde a dividir. Esto significa que
20 de cada 100 artículos vendidos son DVD, ¿ya? 20 es a 100. Apliquemos, si en esa tienda se vendió 320 artículos de cada en el mes, ¿verdad? Y 20% fueron DVD, ¿sí, verdad? ¿Cuántos DVD se vendieron? Ya, acá, ¿no es cierto? Utilicemos, de acuerdo al método 1, transformando el 20%, transformándolo en factor, o por el factor 0,01. Si yo multiplico 20 por 0,01, me da 0,2. Y después multiplico 320 por 0,2 y me da 64. ¿Ya? O sea, 64 DVD se vendió en ese mes. Ya. Correcto. Ahora, hagámoslo por el sistema de proporción. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Que 320 unidades corresponde al 100%. ¿No es cierto? Corresponde al 100%. ¿Ya? Como X unidades corresponde al 20%. ¿No es cierto? Ahí la X nos quedó arriba para dar lo mismo. ¿Ya? 320 artículos es el 100%. X, no sé cuántos, ahí dice 64, pero no vamos a hacer los lesos, ¿ah? Equivale a 20. Ya. Comprobémoslo. ¿Ya? Entonces yo digo acá, 2 por 0, 0. Aquí se puede hacer manual también, ¿ah? 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Ya, pero ocurre que me faltó un 0. Por tanto, acá agrego este otro 0. Ya, dividido por 100. Porque dividido por 100, porque ahí el 100 está multiplicando la X, pasa al otro lado dividiendo. Tacho 2 ceros acá, 2 ceros acá, y nos dio menos mal lo mismo. 64, ¿eh? ¿Ven que tiene que darnos igual? Si no nos da igual, si uno se está dando cuenta que nos está dando lo mismo, hay que revisar. Algo pasó, pero en este caso no. ¿Ya? 64. Es decir, 64 DVD, esos artículos que hoy día son de museo, ¿verdad? Se vendieron en ese. Yo tengo como 4. Me resisto a botarlo. En cada. Yo tengo una colección de DVD de películas. ¿Cacha? Además tengo Netflix y tengo Amazon. Pero además tengo mis DVD en disco. Para cuando, ¿verdad? Algún momento. ¿Ah? Sí. ¿Tiene la maquinita? Sí, en cada televisor lo tengo, no uso nunca. Pero ahí lo tengo. ¿Ya? ¿Como un deco? Sí, es como un deco, así más planito así. Yo soy romántico. Romanticismo en el sentido de la añoranza. Bien, hagamos esto. ¿Se animan? ¿Se atreven? Voy a leer el primero. ¿Ya? Ojo, muchachos, porque a veces uno se equivoca en el momento por comprensión lectora. ¿Ya? No es lo mismo, por ejemplo, decir el porcentaje del descuento que el porcentaje del total del precio. Porque a veces uno se equivoca. Claro, todo no me puedo equivocar. Yo siempre lo he dicho. Ya, unos pantalones que normalmente costarían 15.000 pesos, los encuentro rebajados a 10.000 pesos. No, supongamos, no sé, pues, día viernes, precios populares, pongamos, de ITES, ya, precio, voy a llegar y llevar la polar ya. Ya. Entonces yo tengo que un pantalón que costaba eso, ahora cuesta eso. Ya, en cifras brutas, ¿aquí cuál fue la rebaja? En cifras brutas, no porcentaje. Ellos ¿Cuánto rebajaron yo? 5.000 pesos. ¿Ah? Le rebajaron 5.000 pesos. 5.000 pesos. O sea, la rebaja en dinero son 5 lucas. ¿No es cierto? 5 luquitas. Una Gabriela, como se llama en Chile. Una Mistral, o un pisco Mistral es otra cosa, ¿ya? Pues sí, pues. Ya empezamos, ¿ya? Terrible. Bueno, muchachos, acá que te está preguntando el problema. Dice, ¿qué porcentaje de descuento se ha aplicado? Ya, entonces, aquí yo aconsejo hacerlo por proporción. Porque a lo mejor no podemos equivocar menos. Entonces, ¿qué es lo que yo digo acá? Que 15.000 es el 100%, es decir, el valor original. ¿No es cierto? 15.000 es el 100%. ¿Ya? ¿Cómo?
5.000 es X. Aquí yo quiero saber qué porcentaje de descuento se aplicó. ¿Se entiende? Ajá. 15.000 era el total. Es como lo que costaba el pantalón sin descuento. Por lo tanto, es 100%. 5.000, que es la cifra, ¿verdad?, que me descontaron, ¿no es cierto? Si yo resto ahí, es X. Lo van a ir a buscar ustedes, lo van a ir a buscar. Eso por lado nuevo. Ya, sí, me toqué. Son tallas internas con Víctor. Ya. Ya, pues hagámoslo. Aquí les tiramos el centro y ustedes, ¿no es cierto?, hagan el gol. ¿Cuánto es X? Tomen sus 100 pesitos, ayúdense por la calculator. Acuérdense de la pillería de los ceros, para que es más fácil. ¿Qué porcentaje de descuento se aplicó ahí? Me parece que aquí da con decimal, pero eso no es relevante. 33,3. Ya. 33, ¿no es cierto?, coma 3. Como es bajo el decimal 5, lo vamos a dejar entender. O sea, en esa tienda está aplicando un buen descuento, ¿ah? Sí, pues. Porque de repente da como risa, no sé, pues, diga que va a nombre de tal programa y te van a hacer un 5% de descuento. Gracias. Ya no, este descuento no está malo en los tiempos actuales, ¿no es cierto? Ya. Es el primero. Estamos bien ahí. 2, a un hombre, que machista el ejemplo, ¿ya? Le ponen una multa de 50.000 pesos por exceso de velocidad, ¿ya? A mí que me encantaría que pasaran parte ahí en la avenida Condel, ¿ya? Yo me ofrecería como inspector municipal para puro pasarles parte a lo que pasa en exceso de velocidad, ahí en Niño. Bueno, 50 lucas le aplicaba a este señor que hoy rajado así, ¡pah! ¿Ya? Y además que lo deja dormir. Pero como tarda, y mira, más encima no, apretado, como tarda en pagarla, se le aplica un porcentaje de un 15% de interés. ¿Cuánto debe pagar ahora? No me dan resultado, quiero escuchar el razonamiento. ¿Cómo llegamos ahí cómo podemos razonar? Una forma de razonar. No hablemos de resultado todavía, hablemos como del razonamiento. ¿Qué camino ustedes vean que podemos usar para llegar a la solución? Ya, yo les propongo una, muchachos, sin perjuicio de otras. Yo digo que las 50 lucas es el total de la multa a pagar, ¿no es cierto? Esa raya pretende ser derecha. ¿Ya? Se puso abstracto el profe. Claro, es que es psicodélico, así con ritmos, ¿ya? Ya. Como X, es decir, una cantidad que no sé, es 15. El porcentaje de interés que se me aplicó. Ya. Entonces después digo acá, 5 por 15. ¿No es cierto? Ya, 75, pero ya. Pero acuérdense que hay un 100 que divide. Por lo tanto, le quito los últimos 100. Los últimos 2 ceros que representan el 100. Por lo tanto, este caballero, además de las 50 lucas, ojo, además de eso que tiene que pagar, tiene que sumarle 7.500 pesos. Por lo tanto, este señor, ¿verdad?, terminó pagando por su infracción, más lo que se demoró en pagar, ¿no es cierto?, 57.500 pesos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el porcentaje de interés que se le aplicó corresponde en números a 7.500 pesos. ¿Se dan cuenta? Eso es una forma, muchachos, muchachas, de llegar al resultado, pero usted puede encontrar otra. Puede encontrar otra, perfectamente. ¿Ya?
yo creo que esta forma usted puede siempre ir como razonando. Por último, si se complica con el factor aquí, el factor allá, ya no importa. Claro, porque yo puedo decir, no, pues mejor aplico el factor, ¿no es verdad? Multiplico 50.000 por 0,15 y me tendría que dar lo mismo, ¿ya? Tendría que dar lo mismo. Ahí después lo vemos, ¿ya? Ya, pero ahí es una manera harto racional de llegar al resultado. Perfecto. Número 3. He visto un CD, dele con los CD, pasábamos a, que vale 2.400 pesos. Ese CD, ¿no es cierto? Ahí en la vitrina vale 2.400 pesos. Ya. Pero ocurre que ese CD ya está rebajado en un 10%. Yo no sé, ¿verdad? No sé el precio anterior. Yo sé que me están cobrando 2.400 pesos y ya está rebajado en un 10%. Ya, si tengo 2.000 pesos, ¿me alcanza para poder comprarlo? Ya, entonces, ¿no es verdad? ¿Qué tengo que hacer yo acá? Tengo que sacar el 10% de 2.400, ¿no es cierto? Entonces, sería 2.400, 1.400, es a 100. Esta es una manera de decir, pues, ustedes si quieren usen otra, no hay problema. Como X es a 10. Está claro que uno puede dividir X, ¿eh? Porque es la décima parte, pero bueno. Entonces acá yo digo 2.400 y le agrego un 0, ¿no es cierto? Y este 2.400 aquí yo lo aumento multiplicativamente a 24.000, pero acá tengo que sacarle 2 ceros. Ya. Ya, y aquí es donde muchos se me equivocan, pues, muchachos. 240 pesos, ¿dónde está para comprarlo? No, es que eso no es lo que cuesta el CD. Ya más que no es CD, ¿no es cierto? Además de eso, es que estos 240 se los tengo, ¿no, verdad? Que en un momento dado, ¿no es cierto? Restar, Restarlo. claro, a 2.400. ¿Ya? Y de esta resta yo tengo que ver si con los 2.000 me alcanza. Me parece que no. ¿Verdad? 2.400. Claro. No, pues mire, vamos a tener que conseguir que de abajo en 160 pesos. Bueno, es poquito en todo caso. ¿Ya? Me faltan 160 pesos. Pero la verdad es que casi di con la solución. ¿Ya? Bueno, les dejo ¿no es cierto?, el número 4. ¿Ya? Y mire, si de verdad, por ejemplo, el método E2, en el fondo, a mi punto de vista es infalible. ¿Ya? Es infalible, ¿por qué? Porque siempre te va a permitir razonar en base a números, ¿verdad? El 100% de los artículos vendidos es 320, ¿ya? El 20% es X. Entonces, ¿yo qué puedo decir? El 100% es 320, como 20% es X. Multiplico cruzado. 320 por 2. Y después le agrego un 0. 2 por 0, 0. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. ¿Ya? Y agrego un 0 acá. ¿Ya? Pero ocurre que acá el 100 siempre va a implicar, en el fondo, dirán, ¿para qué le agrego un 0 y después se lo van a tener que quitar? Claro, pero es que por último, para asegurarnos. Acá, ¿no es cierto?, le agregué un 0, me quedó 6.400. Pero acá ese 100 implica que le tengo que después quitar 2 ceros. Por lo tanto, X, ¿verdad?, equivale a 64. Por lo tanto, el 20% de 320 es 64. ¿Ya? ¿Se entiende? Reitero, chicos, chicas, ustedes utilícenlo de la forma más tranquila posible y sobre todo cualquier método que les dé seguridad, háganlo, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo digo, supongamos, el 50%,
sacar el 50% equivale a dividir por 2. ¿Ya? El 50% equivale a dividir por 2. El 25% de cualquier cosa equivale a dividir por ¿cuánto? Por 4. Gracias, Víctor. Ya, por 4. El 10% equivale a dividir por... Por 1. Por 1, o sea, me queda igual. Por 10. Por 10, ¿no es cierto? Porque es la décima parte. Entonces yo digo, por ejemplo, no sé, pues, yo digo, por ejemplo, el 50% de 90, 45. Y no tengo que estar haciendo nada, divido por 2, no, mentalmente sí. Obviamente, hacer cifras más altas, la verdad, por supuesto, habrá que hacer una mayor operación, ¿ya? Pero hay algunos porcentajes que en el fondo te implican dividir, ¿cierto? Te implican dividir. Ya, el 20% me acordé de otra. El 20%, ¿a qué equivale? ¿A qué división equivale? El 20%. A 5. A 5, dividir por 5, ¿eh? En la quinta parte, el 20% de la quinta parte. ¿Qué es lo que más se usa realmente, ¿Qué sé? Profe, si yo hago eso en una prueba, supongamos que ustedes den pruebas, y puedo usar esas divisiones y no sacar el 30%, claro, pues muchachos, claro, si yo no los dejara hacer eso, entonces no tiene ningún sentido que les dé estos atajos. No, pues obvio, yo mismo estoy diciendo, el 50% dividir por 2, el 25% dividir por 4, el 10% dividir por 10, el 20%... Claro, para eso se lo estoy dando, para que ustedes la utilicen. ¿Se dan cuenta? Llega el esposo contento a la casa, mi amor, me gané una comisión por tal negocio. Ah, sí, que bueno, y me gané el 25%. Y usted se da cuenta que en vez de dividir por 4, está dividiendo por 10. Ah, no, pues sinvergüenza. A ver, préstame acá. Me está haciendo lesa. Ya ves, pues. Todas esas cosas ayudan, pues. Los hombres nos equivocamos cuando nos conviene, por si acaso. Los maridos aquí no me van a odiar después con estas cosas. Bien, pues, muchachos, hay que poner un poquito de humor. Ya. Después, ¿qué porcentaje es un número de otro? Ya, esto también es interesante. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo, acá no, ¿verdad? En este ejercicio, el objetivo de eso no es, en el fondo, dar con un número como cifra, es dar con el porcentaje. ¿Se entiende? Ya, veamos. En un curso de 35 alumnos, 28 obtuvieron una nota superior a 4. O sea, 28 aprobaron. ¿Qué porcentaje de estudiantes aprobó? Ya, entonces acá, ojo, no me están pidiendo calcular una cifra, me están pidiendo, ¿verdad?, calcular un porcentaje. Chicos, no tiene nada del otro mundo esto. O sea, hay que usar el mismo razonamiento, pero solamente tener algo en cuidado. Debo decir que, ¿cuál es el total? ¿Cuál sería el 100%? 35, ¿no es cierto? Entonces, 35 es el 100%. Como 28, que fueron los chicos que aprobaron, es X. Ya, y lo demás es cosa de cantar, ¿no es cierto? Multiplico cruzado y después divido, ¿cierto? 28 multiplicado por 100, 2.800. Y a eso lo divido por 35. Acá, tal vez la diferencia, ¿no es cierto? Cuando hago este tipo de ejercicio, calcular un porcentaje, ¿verdad? Aquí yo tengo que multiplicar por 100, no como el otro que había que dividir. Pero la lógica es la misma. Una cifra la homologo al 100%, mientras que la otra es X. ¿No es verdad? Es X. Por ejemplo, de 840 estudiantes, ¿verdad? En un colegio, 700 le gusta Colo-Colo. Esa es la
A 700 le gusta Colo Colo. Claro, porque doy este ejemplo porque ganamos, porque el año pasado no lo había dado este ejemplo. Ya. A 700 le gusta a 700 le gusta el pastel de choclo, ya. Ese hay que reírse un poquito. Pastel de choclo. Pastel de choclo, ya. De 840 tipos en un establecimiento, decir una encuesta, a 700 le gusta el pastel de choclo. ¿Ya? Los 140, 200 son de otras latitudes que no le gusta, ya. Yo tenía un amigo, te va a decir, Víctor, que le decía que a él le encantaba el pastel de maíz. Un chico colombiano, muchachos. Mi amigo colombiano, ¿verdad? Que estaba muy contento, un día fue a la casa y con mi hija le servimos un pastel de choclo. Entonces después nos daba risa porque, o sea, no una risa burlesca, sino que el sentido de la curiosidad es que después él se refirió que estaba muy contento porque había comido pastel de maíz. ¿Ya? Claro, es que es lo mismo, pero es que aquí en Chile maíz le decimos a las semillas secas, que le damos a las gallinas, ¿no es cierto? Lo que comemos nosotros es el choclo. Pero bueno, son cosas de lenguaje. Ya, entonces acá, de 800 estudiantes, 40 estudiantes, 700 les gusta el pastel de choclo. ¿Ya qué porcentaje? ¿Ya qué porcentaje, no es cierto? Yo no sé. Entonces, razono de la siguiente forma. Yo digo que 840 equivale al 100%, ¿ya? Así como 700 equivale a X. ¿Se entiende? Ya, por lo tanto aquí tendría que multiplicar 700 por 100, ¿verdad? Me daría 70.000, ¿no es cierto? Claro. Dividido por 840. Y el resultado de eso es el porcentaje de chicos, de acuerdo a ese universo, que les gusta el pastel de choclo. ¿Ya? ¿Alguna consulta, muchachos, muchachas? ¿Alguna duda? Algo que lo expliqué muy rápido con mis bromas, ¿no es cierto? No se entendió por culpa de mi humor tan extraño. El silencio otorga. No quiero quejas ni denuncias ante el Ministerio de Educación después. Ya, muchachos, vamos ya cerrando esto, falta poco en todo caso. Elementos de una razón. Una razón es una comparación por cociente. ¿Viste? Aquí, en unos pocos países en América que le decimos cociente, en la mayoría de otros países le dice cociente, ¿no es cierto? Pero es lo mismo. Ya, entre dos cantidades de una misma unidad. En una razón, el primer término que está arriba, que nosotros podríamos pensar que es el numerador, no, se denomina antecedente, cuando estamos hablando de una razón. Si esto fuera una fracción, ahí sería un numerador. ¿Ya? 8 es a 4. Y ojo, aquí no se dice 8 partido por 4, no. Se dice 8 es a 4. ¿Ya? 8 es a 4. Entonces el 8, considerando en una razón, es el antecedente. Y el consecuente es 4. El número que sería como el denominador, 4. Y la proporción entre ellos, en este caso 2, es la razón. Incluso uno puede homologar. Por ejemplo, yo le puedo decir, usted háganme la siguiente comparación de razones. 8 es a 4, ¿cómo? Y fíjense una cosa, le voy a dejar los dos en blanco ahí. Ustedes completen con los dos números. Porque uno dice X, no, está ahí. Se lo dejo en blanco ahí. ¿Qué podría ser aquí? 8 es a 4 como tanto es a tanto. Le voy a poner unos circulitos. 8 es a 4, ¿cómo? Hagamos una proporción ahí. ¿Qué sería ahí? 6. 6 6 es a 3. es a 3, O perfecto. 12 es a 6. O Ya, 16 a 8. En el fondo sería, aquí, correcto, muy bien, Carla. El antecedente siempre sería el doble que el consecuente. ¿No es cierto? Y ahí uno mantiene la proporción. 100 es a 50, 1000 es a 500, etcétera. ¿Ya? La aplicación, esto lo vamos a ver mañana, claro, mañana. ¿Sí? Si se lo dejo mientras tanto. Ya, todo mañana. Sí, por normativa colegial,
les tengo por lo menos presentar la pregunta esencial 18. Nosotros ahí lo pusimos en italiano, ¿ah? Pregunta esenciale 18. ¿Ah? Lo pusimos en italiano. Pregunta esenciale. Ya, 18. Un artículo vale 18.000 pesos, después de aplicarle un IVA de 16%. ¿Cuánto valdría sin IVA? Está buena esa. Se la dejo para que se cabeceen. Mañana le doy más pistas. En la ciudad de Quillota, producto de la pandemia del coronavirus, la cesantía se alzó en 8,5%. Si consideramos que la población quillotana económicamente activa es de 58.976 personas, pregunta, ¿cuántos habitantes se encuentran cesantes? ¿Ya? Preguntas contingentes, el IVA lo pagamos siempre, uno se da cuenta, digamos, y el tema de la... Se dice que estamos saliendo un poquito de esto, pero yo tengo mis temores, ¿no es verdad?, que pequemos de demasiado optimismo y espero que no nos pegamos en retroceso, muchachos, porque que sería traumático, ¿ya? Estamos empezando como a ver el final del túnel, a ver la luz, y a mí me da miedo tanta libertad, de verdad, de verdad. ¿Cómo? ¿No es cierto? Claro. Se están abriendo las discos. Entonces, por eso le digo, ojalá que me equivoque, señorcito santo. Ya, pero es un tema pucha, como dice, ¿no es cierto?, acá Heidi, un poco de cuidado personal, ¿verdad? Y también de disciplina social, que es necesaria en este instante, ¿no es cierto? No sé, pues, sí, legalmente se puede ir a un recinto cerrado con tanto aforo, sí, está bien, pero usted sabe, ¿verdad?, que el confiarse puede ser la causa de muchos males futuros, ¿ya? Chicos, chicas, llegamos hasta acá, ¿verdad? Seguimos mañana en las 2 asignaturas y como